Bueno, mi nombre es Andrés Camilo Romero y yo les voy a hablar sobre qué fue la transición española y cuál es su contexto histórico. La transición española es conocida como el periodo durante el cual España deja atrás el régimen dictatorial impuesto por Francisco Franco y pasa a ser regida por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de derecho. Su contexto histórico se vio influido por los siguientes hechos. La crisis de 1973. Esta ocurrió debido a que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra. En estos países se incluía a Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, en los cuales se incluía a España. El terrorismo a manos de ETA. Esta fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, revolucionaria y socialista. Durante sus 60 años de funcionamiento se crearon diferentes grupos con el mismo nombre. Sin embargo, el que más perduró fue el ETA-M, mejor conocido como el ETA militar. Su objetivo era independizar las tierras de Euskal Herria. Las tierras de Euskal Herria están ubicadas entre España y Francia en la zona de los Pirineos. Aquí a mi lado va a aparecer una imagen de las tierras, son las que están de color gris. Estas eran importantes para ellos debido a que en estas se había creado casi completamente toda la cultura vasca y buscaban independizarlas, convertirlas en un país y volverlo socialista. Y lo intentaron mediante los asesinatos, secuestros y extorsiones, principalmente en España, hasta que en 2017 se disolvió completamente. Los pactos de la Moncloa. En busca de salir de la crisis de 1973 se firmaron acuerdos que lo que buscaban era reducir la inflación, que en España había alcanzado incluso más de un 40%. Se permitieron las asociaciones sindicales y regresó la libertad de prensa, las cuales habían sido eliminadas durante la época de Franco. Y se incluyó una reforma tributaria la cual aumentó los impuestos. Y finalmente la integración europea. Esta se fundamentaba en que los países que pertenecían a esta tenían que impedir la reaparición de conflictos en territorio europeo, alianzas económicas en el caso de que fuese necesario reconstruir Europa y establecer una barrera para que el comunismo no ingrese. Y esta se podría identificar como las bases de la Unión Europea. Gracias. Bueno, yo voy a explicar las causas y las consecuencias de la política española tras la muerte de Franco. Las causas. Hubo una mala economía debido a la Primera Guerra Mundial, siendo de los más afectados la clase media. Aunque España era neutral durante la Guerra Mundial, esta se vio afectada perdiendo el 25% de su comercio marítimo. También España tenía un gran descontento de la población, debido a esta no tener opinión en su gobierno. Las consecuencias. La llegada masiva de turistas con estilos diferentes de vida fue posible tras la muerte de Franco, la cual permitía la entrada de turistas. Esto benefició a España con la gran entrada de divisas. También hubo un gran proceso de industrialización. La emigración contribuiría a la desaparición del problema de la cuestión agraria. El primer partido que vengo a exponer es la Alianza Popular. Esta aquí es la bandera de la Alianza Popular. Este partido nació durante la transición española por exjerarcas franquistas. En su inicio empezó como una federación de partidos y después se transformó en un partido político el 9 de octubre de 1976. Este surgió como la asociación de 7 partidos políticos conservadores. Estos fueron la Reforma Democrática, la Unión del Pueblo Español, la Acción Democrática Española, la Democracia Social, la Acción Regional, la Unión Social Popular y la Unión Nacional Española. A estas 7 asociaciones se unieron otros 7 partidos políticos pequeños de centro-derecha. La sede de la Alianza Popular se encuentra en Madrid, pero esta fue trasladada a Génova debido a motivos económicos. Este partido tuvo una fuerte repercusión en España durante sus primeras elecciones, las cuales fueron las de 1977. Este obtuvo el 8,34% de los votos, es decir, 1.526.671 votos. El siguiente partido que les voy a exponer es el USD, la Unión del Centro Democrático. Esta aquí es la bandera de la Unión del Centro Democrático. Esta empezó siendo una coalición política y posteriormente se convirtió en un partido político. Este fue liderado por Adolfo Suárez. Es el señor que va a estar mostrando en cámara.
Este ejerció un papel protagonista durante la transición a la democracia. Este lideró España durante 1977 a 1982. Fue uno de los favoritos debido al uso moderado de los organismos del Estado. Él logró que las autoridades locales de nombramiento franquista fueran controladas por el gobierno. Consiguió garantizar al menos su neutralidad. Una gran parte de los votos que obtuvo eran votos para el cambio. Sus resultados fueron muy notorios en las elecciones españolas del 15 de junio de 1977, en las cuales obtuvo el 34,4% de los votos. Estos fueron la mayoría de las personas independientes procedentes de sectores moderados del franquismo. También fueron miembros del Partido Popular y sectores democristianos. El siguiente partido que les voy a explicar es la PCE, el Partido Comunista Español. Este tiene una ideología marxista-leninista. Fue fundado por el Partido Comunista Obrero Español y su principal intención era unirse a la Asociación Internacional Comunista creada por Lenin. Este fue el partido más potente ante la oposición antifranquista. Contaba con una militancia numerosa y una serie de cuadros experimentados. Durante los primeros años del franquismo y al menos hasta finales de los 50, su papel se vio caracterizado por la resistencia clandestina y las convocatorias de huelgas esporádicas. Su política de actuación había estado muy lejos de amenazar la estabilidad del régimen, pero mantuvo la tensión militar. Gracias. Para conocer el proceso de transición española, también es importante y necesario saber cuál era la situación del pueblo español durante este proceso. Se sabe que durante el mandato de Franco la situación del pueblo español no era muy buena, estaba en condiciones bastante precarias. Así que es muy importante saber cuáles fueron los cambios y la evolución que se dio a lo largo de este proceso. Después de este suceso, el crecimiento económico español alcanzó la mayoría de la población. Desde 1960 hasta la muerte de Franco, la participación de los salarios creció al menos en un 20%. El consumo creció extraordinariamente y el bienestar de la vida moderna estaba al fin al alcance del español medio. En 1975, el 80% de la población ya contaba con electrodomésticos, con neveras, con lavadoras, entre otras cosas. Además de esto, la semana laboral se redujo de 48 a 44 horas en el año 1975. Así que realmente, después de la muerte de Franco, el pueblo español se encontraba en muy buenas condiciones. Entonces la pregunta que me surge es, ¿realmente fue productivo y era necesaria la dictadura de Franco para el progreso español? ¿Será que el pueblo español necesitaba que Franco los guiara hacia el progreso o hubiera podido salir adelante sin la intervención de Francisco Franco? Además de saber la situación del pueblo, también es importante conocer cuáles fueron los mandatos que se dieron durante la transición española. Juan Carlos I fue una figura bastante importante para el proceso de transición española, ya que él fue proclamado como rey en el año 1975 posteriormente a la muerte de Franco. Este hombre hizo parte de la dinastía de los Borbón, que es una dinastía bastante importante y famosa en España. Nació en el año de 1938 y es padre del actualmente rey Felipe VI. Juan Carlos I en su mandato instauró el orden y restauró la democracia en el país. Este rey logró reorganizar su territorio y fue una pieza clave en la transición española. Además de haber desempeñado funciones interinas en la jefatura de Estado de Francisco Franco, él es una persona que creció preparándose para dirigir un país. Él estaba destinado a restaurar España. También es importante conocer que además de que hubo un reinato monárquico durante la transición española, también se dieron gobiernos presidenciales. Luego de la muerte de Franco, el país se organizó de manera política e inició un sistema de gobierno de forma democrática. Durante esta época, de 1976 hasta la actualidad, España cuenta con una serie de presidentes de los quienes es importante saber quiénes son y cuáles fueron sus principales características.
Yo me voy a centrar en el mandato de los tres primeros presidentes a lo largo de la transición española. Adolfo Suárez. Su mandato fue de 1976 a 1981. También fue una figura clave para el proceso de transición española y nació en el año 1932 y murió en 2014. Conoció al gobernador Tejedor, quien lo acogió y se convirtió en su mentor y lo llevó a desempeñar cargos en el gobierno de Francisco Franco. Él fue nombrado como vicesecretario general y fue escalando posiciones gubernamentales hasta que, a la muerte de Franco, fue nombrado por Juan Carlos I, rey del gobierno español. Creó proyectos como el de reforma política, que legalizó partidos políticos que eran hasta entonces clandestinos, como el PSOE, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, y el PSE, el Partido Comunista Español. Este presidente promovió la asociación política y la unión democrática del pueblo español. Después de este presidente se dio la presidencia de Leopoldo Calvo Solato. Este mandato solamente dura un año, de 1981 a 1982. Se conoce como el mandato más corto de la historia de la democracia de España. Durante la votación, su investidura como presidente del gobierno, irrumpieron en el Congreso varios guardias civiles armados bajo el mandato de Tejedor, que querían dar un golpe de Estado, el cual fue fallido. A este golpe de Estado se le llama 23F. Durante el mandato de Leopoldo, el gobierno dio un giro al conservadurismo. Hubo moderación salarial, se opuso al socialismo y adoptó la impopular medida de unirse a la OTAN. Estas medidas que tomó el presidente Leopoldo Calvo Solato solamente llegaron a acelerar la inevitable descomposición de su partido y a la victoria del socialista Felipe González. Felipe González fue presidente desde 1982 hasta 1996. Se conoce como el mandato más largo de la historia de la democracia española. Felipe nace en el año 1942, fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español desde 1974 hasta 1997. En 1971 fue detenido por haber participado en manifestaciones en contra del régimen de Francisco Franco. Fue un fuerte opositor del régimen de este hombre. En 1982 fue elegido presidente y durante su mandato creó los grupos antiterroristas de liberación, GALI. Aznar, de 1996 al 2004. José María Aznar fue elegido candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de España. El 29 de octubre de 1989 tuvieron lugar las quintas elecciones generales del nuevo periodo democrático. En ellas volvió a vencer el PSOE con 175 escaños que le permitieron a Felipe González gobernar un tercer mandato. El Partido Popular, liderado por Aznar, tuvo 107 escaños. El 12 de abril de 1993, el presidente del gobierno, Felipe González, anunció la convocatoria de las elecciones generales anticipadas para el domingo 6 de junio. El 14 de mayo tuvo lugar por primera vez en la historia de España un debate televisivo entre los dos candidatos de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el Partido Popular, a la presidencia del gobierno. Según todas las encuestas, Aznar resultó vencedor. Y en los últimos días de la campaña electoral, algunas encuestas llegaron a anunciar la victoria del Partido Popular. José Luis Rodríguez, del 2004 hasta el 2011, miembro del Partido Socialista Obrero Español. En octubre del 2002, Rodríguez Zapatero fue designado candidato de su partido a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 14 de marzo del 2004. Durante la campaña electoral para las elecciones generales, las encuestas eran favorables al candidato popular Mariano Rajoy, aunque habían serias dudas sobre si podría revalidar la mayoría absoluta conquistada en el 2000. El 17 de abril del 2004, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió su cargo ante el rey Juan Carlos I. Al día siguiente juraron o prometieron su cargo los miembros del Consejo de Ministros. Eran 8 ministros y 8 ministras. Se trataba del primer gobierno paritario en la historia de España.
y destacar que María Teresa Fernández de la Vega se convertía en la primera mujer en acceder al cargo de vicepresidenta del gobierno. Mariano Rajoy, del 2011 al 2018. El 22 de mayo del 2011 se celebraron elecciones municipales en todo el estado y regionales en 13 comunidades autónomas. En ellas el PSOE sufrió los peores resultados desde la reinstauración de la democracia. Todo lo contrario para el Partido Popular, que obtuvo el mejor resultado de su historia, lo que se tradujo en una España prácticamente gobernada por el partido de centro-derecha. El 20 de diciembre del 2011, Mariano Rajoy fue investido presidente del gobierno y el 21 juró su cargo ante el rey. El viernes 4 de diciembre comenzó la campaña electoral. El 14 de diciembre se celebró un único debate televisado entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno de los dos grandes partidos políticos a nivel nacional, Rajoy por el Partido Popular y Pedro Sánchez por el PSOE. Tras volver a aceptar el encargo del rey Felipe VI, Rajoy se sometió a un segundo debate de investidura en el que logró ser investido en segunda ronda por mayoría simple. Pedro Sánchez, actual presidente de España. Fue investido presidente del gobierno cuando el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy. El 25 de mayo del 2018, los diputados del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, registraron una moción de censura liderada por Pedro Sánchez contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que afectaba al Partido Popular. En la votación del 1 de junio, la moción fue adoptada por la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y Sánchez quedó investido presidente del gobierno. Prometió su cargo ante el rey Felipe VI el 2 de junio del 2018. Los ministros que componen el gobierno prometieron su cargo ante el rey el 7 de junio. Por primera vez en la historia de España, ningún miembro del gobierno juró sobre la Biblia. Profesor Gustavo, ¿qué opina sobre la transición española? Bueno, lo de la transición es una de las etapas de la historia española. La transición es ese paso político que va entre el gobierno franquista o después de la muerte de Franco a lo que es la democracia y el regreso, digamos así, de la monarquía de los Borbones a España después de la muerte de Franco. O sea que lo que pienso es que es algo positivo, lo que pienso es que es algo que necesitaba España. Era de los países que mantenían esas dictaduras, un gobierno más bien muy tradicional, muy quedado, entonces sí necesitaba renovarse. Me parece que eso fue muy positivo para ellos. ¿Qué opina sobre el triunfo del PSOE? PSOE, Partido Socialista Español, creo que le da a un país la posibilidad de tener diferentes visiones políticas, miradas, lineamientos. Es decir, puede ser el PSOE, puede ser el Partido Popular, el Partido PP también. Es decir, puede ser de derecha a izquierda. Me parece que es la oportunidad dentro de la democracia de que haya esa diversidad política y que lo lleve a un progreso para el país. ¿Cree que el mandato de Franco fue productivo? Pues muy difícil porque fue una dictadura y como toda dictadura se pierden derechos, se pierden libertades. Fue una dictadura muy rígida, fue una dictadura muy conservadora, tradicional, y creo que de alguna manera reprimió muchos aspectos del gobierno del país español. Entonces me parece que no lo considero tan positivo lo del franquismo. Ok, y por último, ¿cree que la monarquía debería perdurar en el país? Lo de la monarquía para nosotros no es tan entendible, porque no tenemos esa tradición de lo que es la monarquía, pero cuando uno ve lo del pueblo español, uno sabe que el pueblo español en su mayoría hace parte de su tradición, hace parte de sus símbolos que lo identifican como una nación española. Es decir, considero que cada pueblo debe determinar eso, y considero que en España ese es uno de sus símbolos españoles, de la nación, de lo que los une, así que considero que seguramente debe perdurar. Esta sería como los de derecha y los republicanos de izquierda. ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes ganaron?
los nacionalistas. Sí, obvio. O sea que España por mucho tiempo estuvo sobre la dictadura de Franco hasta los años 70, entonces fue un país de ultraderecha. Y la gente de izquierda fue perseguida, todos los republicanos se tuvieron que exiliar, en fin, pasó una cantidad de circunstancias que solo con la muerte de Franco cambia. Y es donde los de izquierda pueden tener una posibilidad. Regresa la democracia a España, porque España no era un país democrático. Y de entrada Juan Carlos Es como decir ahora Maduro en Venezuela, eso era Franco en ese momento para España. Bueno. Es decir, no había una democracia, Entonces, usted... era una dictadura. Y hay que tener en cuenta que las dictaduras acaban con las democracias. Y las democracias es donde todo el mundo tiene que pertenecer a un solo partido, ser de un solo bando, y si usted es de un partido de oposición, es perseguido y es como si fuera un traidor de la patria, una cosa más o menos parecida. Sí, entonces ¿usted cree que la transición española fue Positiva, claro, porque vuelve un país mucho más demócrata y mucho más integral, porque a mí me parece que tanto los de derecha como los de izquierda tienen derecho a estar en un mismo país. ¿Qué tal pues que porque yo tenga que ser de un pensamiento de izquierda me tenga que exiliar y irme de mi país simplemente porque pienso diferente? ¿Conoce Eso no es justo. la existencia del Partido Socialista Español, el PSOE? Sí, oído de él, claro. ¿Qué opina sobre que este año haya triunfado en España? Pues que demuestra que España le está haciendo, es que últimamente en tiempos de crisis, y el mundo está en crisis, la gente tiende a volverse más conservadora. Y de hecho son muchos los partidos de ultraderecha los que en el mundo, incluso países donde las vertientes eran de izquierda se están pasando a vertientes de derecha. Porque se cree, porque la ultraderecha siempre tiende a la depuración, a la depuración. En cambio la izquierda es mucho más laxa, es mucho más amplia y puede ser hasta incluso más tolerante. En cambio la derecha tiende a ser un poco más radical. Sí, más radical. Con respecto a lo que me había dicho de la transición española, ¿cree que Franco fue productivo? No, Franco llevó a España a un atraso. De hecho, cuando se muere Franco, España estaba en un retroceso terrible, en una pobreza tenaz, porque muchos países no hacían negocios con Franco. Miren los países que entran en las dictaduras, como está Venezuela, cómo se va poniendo la situación de difícil. Se van como bloqueando económicamente y España estuvo muy bloqueada económicamente. La gente pasó por muchas dificultades. No es la misma España de hoy en día, donde los españoles viven mucho mejor y tienen una mayor calidad de vida. Una cosa que también le pasó a la izquierda es que se aburguesó y ya los de izquierda no quieren vivir como vivieron los rusos, el comunismo, en una limitación económica enorme, sino que la gente también quiere vivir como puede vivir una persona de clase media normal, así tenga un pensamiento de izquierda. Usted parece estar como en contra de las dictaduras, entonces dígame, si usted piensa que ahorita España es demócrata, ¿piensa que deberían seguir vigentes las monarquías? Pues hay que reconocerle que una de las cosas que se le valora a los reyes y al rey Juan Carlos fue que le devolvió la democracia a España, porque con Franco no hubo monarquía, ¿entiendes? Y al retornar la monarquía a España, exacto, los reyes posibilitaron, se ha demostrado históricamente que cuando hubo monarquía era más fácil organizar los países. Cuando las decisiones las tomaba un rey, ¿por qué? Porque un rey era un niño que desde la infancia era preparado para el poder, ¿me entiende? Tenía mucho conocimiento de su país. Y todo el tiempo estaba siendo entrenado para que el día que fuera a ser rey, él supiera qué tiene que ser. Hoy en día no, un presidente de niño, muchos de los presidentes que han llegado al poder de niño no sabían qué iban a hacer en la vida. No es lo mismo un rey que desde que nace, exacto, ha sido entrenado para ese cargo, cosa que llegaba mucho más capacitado los reyes de lo que puede llegar un presidente común y silvestre hoy. Entonces, se ha demostrado que donde existían monarquías, los países se organizaban mejor porque era una sola cabeza manejando un país. Una sola cabeza. ¿Qué hacía el rey? Que permite que todo el mundo pues piense diferente, pero de todas maneras el rey no se muestra como un dictador. El rey puede ser mucho más laxo frente a la que es lo que hacía Juan Carlos en España, que el rey fue laxo, aunque tuviera una izquierda y una derecha, no fue como Franco, que era totalmente intolerante frente a la izquierda.
¿entienden? Una postura intermedia, pero es una persona que entra a mediar entre ambas, es un mediador, es casi como un